En el ejercicio 18, luego de que anotamos todos los datos, hacemos un gráfico aproximado de lo que nos está diciendo el ejercicio. El primer punto nos pide que calculemos la velocidad del flujo del nivel interior. Eso sería que si nosotros tomamos que A es el nivel interior, o sea, la parte más pequeña, y B la parte más grande, lo que vamos a hacer acá es calcular para la parte del flujo del nivel interior, nos quedaríamos con la partecita B. Calculamos la velocidad con las fórmulas de caudales. Caudal es superficie por la velocidad y despejamos la velocidad de B. Una vez que tenemos este dato, recién ahí podemos pasar a calcular lo que es la presión B con la formulita extensa de Bernoulli. Lo que hacemos acá es, reemplazamos en la formulita, ¿sí? Decimos presión de A más la sumatoria de toda esta parte igual a la presión de B más la misma sumatoria pero con los datos de B. Lo ideal que hagan acá siempre es sacar factor común la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad es lo que se repite en estos dos términos. En este y en este, la densidad aparece. Por lo tanto, hacemos factor común la densidad y lo otro queda directamente para que lo reemplacemos. Una vez que reemplazamos con los datos, ¿sí? Esto sería la densidad, la gravedad, la altura. Sabemos que de A a B tenemos esta altura y B tendría 0. ¿Sí? Porque consideramos que acá vale 0 y que arriba vale esta altura, en esta parte. Entonces, si yo digo que A tiene una altura de 9,66 metros, cuando hable de B voy a decir que vale 0. Después, un medio de la velocidad de A, esto es la densidad, esta parte al valer 0, todo esto se me va. Un medio de la velocidad al cuadrado, siempre al cuadrado, de lo que calculamos velocidad de B. Una vez que vamos a ir resolviendo, recuerden que esta parte es muy fácil si respetan los términos. Todo en términos. Así no se vuelve tan tedioso todos los ejercicios. Entonces, una vez que tenemos toda esta partecita, pasamos. La presión de A la tenemos, que es esta, los datos que estuvimos calculando, y este que estaba sumando pasaría para el otro lado restando y tenemos la presión de B. En la presión de B lo que hacemos es, una vez que nos da esta cuenta, tenemos este valor que para redondearlo lo tendríamos que dividir 100. Al dividirlo 100, esto nos quedaría 257,9, así que lo podemos redondear a 258 kilopascales de presión de B. De esta manera, lo ideal es que lo vayan copiando y que vaya quedando claro todo lo que es la formulita de Bernoulli en relación a los caudales. Bien, en el ejercicio 19 nos piden en el punto A que calculemos la presión de B. Por lo tanto, sabemos que la densidad, bueno, la que nos da el ejercicio, la gravedad, ya la tenemos. La altura de A a B es de 2,1 metros. Con todo esto calculamos lo que es la presión de B. Lo que estaríamos calculando es presión de B, no la presión total, porque si no ahí le tendríamos que sumar una atmósfera, o la presión absoluta, ¿no? Ahora, una vez que terminamos esta parte, lo que hacemos es calcular la velocidad de C. Para calcular la velocidad de C vamos a utilizar el teorema de Torricelli, ¿sí? El cual nos permite comparar la presión de B igual a la presión de C. Quiero que tengan en cuenta que este teorema no es igual al de Bernoulli, por el hecho, ya se dan cuenta directamente que tenemos en cuenta la presión atmosférica y otras cosas. Lo que hicimos fue despejar la presión atmosférica de los dos, ya que es la misma, despejar la densidad, ya que es la misma sustancia, porque estamos trabajando dentro del mismo recipiente, y con esto despejamos, ya que simplificamos los anteriores, podemos despejar lo que es la velocidad de C. Una vez que despejamos la velocidad de C, nos da 6,48 metros sobre segundo. Entonces, esto con todo lo que hicimos para esta parte nos permite calcular la velocidad de C, sabiendo que ese valor es la velocidad de salida, ¿sí? Esa misma velocidad que hubiera obtenido si hubiese dejado caer el cuerpo desde la misma altura. Esa es la velocidad C. Bien, en el punto 20 tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para el punto A, que la viscosidad es igual a 0, lo que hacemos es plantear caudal 1 igual a caudal 2, despejamos y nos queda que la velocidad 1 y la velocidad 2 son lo mismo, y cuando hacemos todo la formulita, este choplazo de fórmula,
nos va a quedar que la diferencia de presiones es igual a 0, ¿sí? Eso es importante. Cuando la viscosidad es 0, la diferencia de presiones va a ser igual a 0. Ya que todos los otros datos que tuvimos, la medida no cambian, así que podemos deducir eso. Ahora, para el punto B, donde tenemos el agua a una temperatura de 20 grados Celsius y una viscosidad de un centipoison, ahí lo que haríamos es, bueno, primero tienen que anotarse esta parte, que es importante. Esta relación la tienen que saber, luego la longitud 25 centímetros a metros y el diámetro a radio. Una vez que tengamos eso lo vamos a reemplazar en otra formulita. Bien, entonces, ahora reemplazándolo en la formulita, lo que venimos a calcular, esta parte, lo reemplazamos en la diferencia de potencial sabiendo R y teniendo el valor de Q, que es este mismo valor pero pasado a metro cúbico sobre segundo. Una vez que tenemos esto, hacemos lo que sería las cancelaciones y nos termina quedando la diferencia de presiones y con eso tendríamos lo que es el punto B. Recuerden que tuvimos que pasar la viscosidad a otra unidad, la longitud a metro y luego todo lo que sería el radio también a metros y de esa manera calculamos R y luego acá también la parte del caudal de la velocidad tuvimos que pasarlo a metros. ¿Sí? Son pequeños detalles a tener en cuenta, pero este procedimiento se repite siempre. Siempre que tengamos los datos a continuación podemos hacer todo este planteo. Lo mismo va a suceder en el caso C. En el caso C utilizamos de nuevo las mismas formulitas para hallar R y después para hallar la diferencia de presiones. El procedimiento va a ser exactamente lo mismo, lo único que va a cambiar es el número, esta parte, que nos va a dar un valor muy parecido pero con el 2. Pero el procedimiento va a ser exactamente igual. Veámoslo ahora. Bien, para finalizar el punto C, el procedimiento es exactamente lo mismo, lo único que cambiamos es esta parte y acá lo que hice fue los redondeos, ¿sí? Aproximé todo este valor a esto y aproximé todo este valor a esto, por lo tanto, este valor de acá es un aproximado, ¿sí? Que seguramente en los resultados no le dé 3000 justo, sino 2900 y algo, entonces eso es solamente a causa de las aproximaciones que hicimos previas. El procedimiento es exactamente lo mismo que antes y recuerden que Newton sobre metro cuadrado, Pascal, y ahí tenemos todo lo que nos pedía cada uno de los casos, del caso A al caso C. Bien, en el problema 21, que nos dice cuál será el caudal si se reemplaza el caño por otro de longitud y diámetro dobles que el anterior sin modificar lo que es la presión, lo primero que hacemos es igualar las formulitas de resistencia, R1 y R2. Una vez que igualamos y tenemos en cuenta lo que nos habían dicho en el enunciado, nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Ahora, nosotros podemos tachar este 2 con este 2 a la cuarta. Acá sabemos que hay 2 4 veces, ¿sí? Entonces, como hay 2 4 veces, lo tachamos uno de estos y nos queda 2 al cubo. Ahora, si vemos, esta parte es parecido a R1. Por lo tanto, podemos decir que todo esto es R1, 1/8. ¿Por qué? Porque esto es 2 al cubo, es 1/8. Una vez que llegamos a esta conclusión, R2 es igual a 1/8 de R1, empezamos a reemplazar en la siguiente formulita, ¿sí? Donde decimos la presión, la diferencia de presiones sobre R1 es igual al caudal 1, la diferencia de presiones sobre la resistencia 2 es igual al caudal 2. Empezamos a reemplazar este mismo dato en resistencia. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que caudal 1 es igual a sobre 1/8, ¿sí? Y esto lo podemos despejar y nos va a terminar quedando que 8 por caudal 1 es igual a caudal 2. Y a partir de acá podemos determinar lo siguiente. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuánto vale caudal 1. Lo que yo tengo que hallar acá es el caudal 2. Entonces, este nuevo caudal que sacamos de acá es haciendo la cuenta de 8 por el caudal que yo ya tenía. Entonces, este debería ser el valor del nuevo caudal. ¿Qué pasa acá? Acá podemos decir lo siguiente, que no utilizamos todos los datos. Primeramente, hay datos que están de más. ¿Suele pasar? Sí, muy pocas veces. Pero el procedimiento es así tal cual. Una vez que hallamos uno de los valores de la resistencia, lo reemplazamos, ¿sí? Despejamos el caudal y directamente, cuando hacemos la relación entre caudal 1 y caudal 2, despejamos el caudal 2 y
ya sabiendo que es 8 por el caudal 1, podemos hallar el caudal 2. Bien, en el ejercicio 22 lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia periférica total. Primero lo que pasamos es las unidades, ¿sí? Los caudales que tenemos, el caudal sanguíneo, lo vamos a pasar a mililitros sobre segundo, ¿sí? Con esa misma formulita que aparece ahí. Ahora, lo que hacemos después es calcular la diferencia de presiones, hicimos esa resta y despejamos R. Una vez que despejamos R, nos fijamos que las unidades sean correctas. Vean que lo que era segundo, que estaba abajo, pasó a estar arriba por el hecho que tenemos milímetros de mercurio sobre mililitro sobre segundo. Entonces el segundo, al estar en tercer lugar, por así verlo, puede pasar a estar en el numerador, que es, yo tengo a segundos acá, al estar abajo, ya en el denominador está abajo, puede pasar a estar arriba. De esa manera calculamos lo que es la resistencia, que es el punto A del ejercicio 22. En el punto B, lo que vamos a hacer primero es pasar las presiones que están en milímetros de mercurio a atmósferas y de atmósferas a pascales. Una vez que las tenemos a pascales, hacemos la siguiente cuenta. Para calcular la potencia va a ser el caudal pasado a metro cúbico, ¿sí?, sobre segundos por la presión ya en pascal. Esto lo pasamos y nos queda directamente la unidad de watt, porque ahí abajo aparece que watt es newton sobre metros al cuadrado por metro al cubo sobre segundos. Entonces tachamos el metro al cuadrado con el 3 del metro y nos queda newtons por metro arriba, que eso es igual a joules sobre segundo. Joules sobre segundo es watt. De esta manera tenemos el punto B del ejercicio 22. Bien, para el punto 22C tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es modificar los datos. ¿Sí? Tenemos caudal de 200%, la presión de la aorta, la presión cava, ¿sí?, esto sigue igual. Para calcular un 200%, el caudal lo multiplicamos, acá sería 2, sería un 100%, entonces el nuevo caudal va a ser esto por 3 para que nos dé los 250 mililitros sobre segundo. Ahora, la presión de la aorta, si el 100% era el 100 milímetros de mercurio, el 40% ¿cuánto? Y ahí tenemos la nueva presión de la aorta. Hacemos la diferencia de presiones, 140 milímetros de mercurio menos los 5 de la presión de la parte cava, y nos queda 135 milímetros de mercurio. Ahora, para calcular la resistencia en esta parte, lo que haríamos sería la diferencia de presiones sobre el caudal, y acá nos queda el valor de R. Ahora, con esta parte tenemos solamente esta partecita hecha. Para calcular lo que es la potencia, vamos a tener que volver a cambiar las unidades. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos queda que el caudal es igual a 2,5 por 10 a la menos 4. Veamos acá. Esto sería caudal igual a 2,5 por 10 a la menos 4. Esto para calcular ya la potencia. Metro cúbico sobre segundo. Ese sería el dato nuevo que tenemos del caudal. Ahora, luego de tener ese dato del caudal, lo que hacemos es, a la diferencia de presiones que calculamos antes, los 135, lo pasamos a atmósferas. ¿Cómo nos quedaría esto? La diferencia de presiones, que era 135 milímetros de mercurio, yo digo, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, pero yo tengo 135. Y acá nos daría que el número nuevo de atmósferas, para que luego lo pasemos todo esto a pascales, ¿sí? Si lo pasamos directamente a pascales, que tendríamos que, al valor de esto, hacer otra regla de 3 simple para pasarlo a pascales, voy a anotar acá, pascales, ¿sí? Esto ya debería quedar, esto se debería entender, el pasaje de atmósfera a pascales, porque ya es algo que repetimos varias veces. Nos quedaría que en pascales es igual a 1794 pascales. Entonces
¿qué hice? La diferencia de presiones que estaba en milímetros de mercurio a pascales. El caudal, metro cúbico sobre segundo. Una vez que tengo estos datos, recién ahí puedo calcular la potencia. ¿Cómo haríamos esto? La potencia es el caudal por la diferencia de presión. Entonces, potencia va a ser igual a 2,5 por 10 a la menos 4 metro cúbico sobre segundo por todo esto en pascales. Esto en pascales y esto es expresado en metro cúbico sobre segundo me permite calcular la potencia en watts y es igual a 4,5 watts. De esta manera calcularíamos la potencia. Entonces es importante tener en cuenta cuando calculen la potencia de hacer los pasajes de metro cúbico sobre segundo y del milímetro de mercurio, ¿sí?, a pascales. Eso sería lo más importante que tenemos que entender sobre esta parte. Bien, en el punto 23 tenemos que entender lo siguiente. Acá para calcular lo que sería la resistencia equivalente, tenemos que fijarnos si está en serie o si está en paralelo. Entonces, los primeros están en serie, así que directamente sumamos, no hay problema. El segundo, ¿sí?, están en paralelo. Tenemos que expresarlo de esta manera, cada uno de los pasos, para recién ahí llegar al resultado, ¿sí? Esto es repetitivo, siempre que esté en paralelo lo vamos a expresar así, y siempre que esté en serie directamente lo sumamos. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo los dos? Empiezo, primero calculo lo que sería en serie o en paralelo. En este caso yo haría primero esto que están en serie y a ese valor le sumo lo paralelo. Hice esa cuenta en serie, le sumé lo paralelo y ahí tengo el valor. Lo mismo va a pasar con esto. Primero resuelvo lo que está en paralelo y luego lo que está en serie. Hago la suma de lo que está en paralelo y a eso, al valor que me dio, a ese mismo valor, le sumo lo que está en serie. Y directamente así puedo sacar lo que es la resistencia equivalente. Esto es importante tenerlo en cuenta, más que nada diferenciar cómo se hace la suma cuando está en serie y cuando está en paralelo. En el punto 24, la diferencia potencial es la misma para cada resistencia, porque están en paralelo, ¿sí? Y lo que hacemos es, con esta formulita, calculamos el caudal para la primera, la segunda y la tercera parte, y como están en paralelo, en caudal, lo que se hace es sumarlo directamente. ¿Sí? Caudal 1 más caudal 2 más caudal 3 nos daría lo que es el caudal total. Esto es importante notar la diferencia de caudal en serie en paralelo y resistencia en serie y paralelo, cómo difiere uno del otro. Cuando está en paralelo caudal se suma directamente, que era muy parecido a lo que sucede en resistencia cuando están en serie. En el punto B lo que hacemos es a R1 la modificamos por 4, calculamos el caudal 1, lo que sería esta parte es caudal 1. Una vez que tenemos el caudal 1, caudal 2 y 3 siguen siendo lo mismo, y el caudal total, al estar esto en paralelo, es la suma de todos. Ahora, para el punto C tenemos una resistencia 4 que lo que hacemos es calcular el caudal 4 para esta parte y como todo va a estar en paralelo, hacemos la suma directamente. Este ejercicio, de nuevo, solamente tenemos que tener en cuenta cómo es la formulita para caudal, en paralelo y en serie. En el punto 25 empezamos con los ejercicios de gases ideales. Nos dan el volumen, el cual lo pasamos a litros, la temperatura la pasamos a Kelvin sumándole 273, ya directamente al valor en Celsius le sumamos 273 y quedan en Kelvin. Y la primera parte me pide que calcule el número de moles del oxígeno que está en gas ideal. Entonces, sabiendo que está en gas ideal, utilizamos esta formulita y utilizamos la constante de gases ideales. Calculamos lo que es la parte del número de moles, ¿sí? Una vez que tenemos el número de moles, que sería el punto A, este número de moles lo reemplazamos en esta formulita, que me dice que la masa es igual al número de moles por la masa que aparece en la tabla. Yo sé que el oxígeno, una sola partícula de oxígeno, pesa 16 gramos sobre mol, pero yo tengo 2, por lo tanto tengo 32 gramos sobre mol. Si yo tengo 205 moles y cada uno tiene 32 gramos sobre mol, la masa total es de 6.560 gramos o 6,0
esto podríamos decir 6,6 kilogramos. En el punto C me pide la presión sabiendo que ahora la temperatura es de 250. Entonces hacemos el mismo procedimiento con el valor de N que obtuvimos antes y con la nueva temperatura y nos da que la presión es de 44 atmósferas. Todo esto es gases ideales. Para el punto D tenemos que entender lo siguiente, que nosotros trabajamos con 205 moles de oxígeno en un volumen de 200 litros. Eso, si hacemos esa relación, tenemos que es 1,025 mol sobre litros y esto es mayor que 1. Entonces no podemos suponer que el oxígeno que está contenido en el tanque se comporta como un gas ideal por solamente esta relación que hicimos. Entre el número de moles y litros, al ser mayor a 1, no digo que se comporta como gas ideal. Esa sería la solución para el punto D.